Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Una chica súper linda e insoportablemente adorable tropieza y cae justo frente a ti. Aunque no tengas ganas de ayudarla a levantarse, ¿acaso cuesta tanto preguntarle si está bien? Bueno, no preguntas, es tu decisión. Pero ¿por qué diablos sales corriendo como si acabaras de ver un fantasma? La rubia, ninguna menos que Biscuit, miraba atónita cómo la figura de Moro desaparecía en la distancia. Esa reacción estaba completamente fuera de cualquier guión que hubiera imaginado. Se quedó paralizada un instante, y en ese breve lapso, la silueta de Moro ya se había esfumado de su vista. Biscuit respiró hondo y mentalmente hizo trizas el cuidadoso plan que había preparado para su encuentro fatídico. Lejos de allí, Moro zigzagueaba entre las calles abarrotadas a toda velocidad. De pronto, saltó sobre el techo de un puesto de comida. Se oyeron exclamaciones de sorpresa entre la gente, pero Moro las ignoró. Tomó un atajo, corriendo por las azoteas de los puestos para evitar el gentío de abajo, y se dirigió directo hacia las calles que bordeaban el mercado de subastas. Era Biscuit, sin duda. Maldita sea, reaccioné demasiado por instinto. Pero ese pésimo teatro bueno, justo eso es lo que les encanta a los manipuladores. Jugar con los demás como si fueran juguetes. Frunciendo el ceño, Moro descendió hacia el suelo. Pero justo antes de tocarlo, canalizó aura por sus pies y liberó una ráfaga de energía que lo impulsó de nuevo hacia arriba. Fue como si hubiera pisado el aire mismo, permitiéndole aterrizar con firmeza en la azotea de un edificio de 3 pisos más adelante. Sin reducir la velocidad, siguió corriendo. En la historia original, Biscuit sí ayudó a Gon y Killua a fortalecer sus habilidades. Pero antes de eso, estaba obsesionada con molestarlos solo por diversión. Los manipuladores siempre eran impredecibles. Moro no estaba seguro de poder lidiar con una zorra astuta como ella. Aprovechando su conocimiento del lugar, se dirigió sin dudar a la calle Downwater. Ese sitio tenía un barrio residencial laberíntico, perfecto para despistar a quien lo persiguiera. Y si todo fallaba, siempre podía recurrir a un viejo truco. Usar una marca estelar colocada en un pájaro para teletransportarse. Exacto. Más temprano, en la plaza cerca del mercado de subastas, había colocado sin que nadie lo notara una marca estelar en una paloma, por si acaso. Incluso si no la usaba, siempre podía retirarla después. Además, marcar a una paloma requería casi ningún esfuerzo y consumía muy poca aura. Esa era su carta secreta para escapar. Claro que, teletransportarse mediante una marca estelar solo serviría si lograba poner suficiente distancia entre él y la paloma antes. Mientras tanto, de vuelta en la plaza, Biscuit estaba de pie en lo alto de la torre del reloj. Sus ojos brillaban con aura mientras potenciaba su visión para seguir la diminuta figura de Moro a lo lejos. ¿No está mal en lo básico será un potenciador? Al ver cómo Moro usaba su aura para impulsarse en el aire, Biscuit apoyó la barbilla en su mano, intrigada. Liberar aura externamente para propulsar el movimiento. Esa era una técnica común entre los potenciadores. Con suficiente dominio, incluso se podía usar para moverse a gran velocidad. Sin embargo, la mayoría de los potenciadores primero afinaban el control del aura en sus manos, ya que era crucial para ejecutar sus habilidades rápidamente. Bajó la mano y, de repente, se lanzó hacia adelante como una flecha. Trazó un arco elegante en el aire antes de aterrizar en otra azotea más lejos. Pero la torre del reloj tras ella permaneció intacta. Eso se debía a que, antes de despegar, había dirigido instintivamente una pequeña porción de su aura para proteger la superficie. Un truco aparentemente simple que requería años de práctica para dominarlo. Biscuit continuó la persecución. La distancia entre ellos se iba reduciendo poco a poco. Al principio, estaba decidida a alcanzarlo de inmediato. Pero tras ver la técnica de Moro, optó por observarlo un rato más. Así que se especializa en movimientos ágiles y evasivos. Usa aura para ajustar la fuerza que aplica, compensando su falta de potencia bruta. Inteligente. Al ver los movimientos ágiles de Moro, Biscuit no pudo evitar reconocer su destreza. Su técnica aún era un poco tosca, probablemente no la había usado mucho tiempo. Y un estilo de pisada tan estructurado solía provenir de una escuela de artes marciales específica. Al darse cuenta de eso, Biscuit decidió finalmente acelerar. La persecución siguió.
Uno adelante, la otra detrás, cruzando calles hasta que llegaron a la menos transitada calle Dounoater. Al ver que Moro se lanzaba directo al barrio residencial, Biscuit comprendió su plan al instante. Dounoater Street, ¿eh? Miró las tiendas casi sin turistas que bordeaban la calle. No era la primera vez que venía aquí. Antes de perseguir a Moro, ya había visitado al dueño de la tienda de antigüedades que publicó el blog y había confirmado algunos detalles. Esa esmeralda, sin tratar juzgando solo por su calidad, no valía lo suficiente como para hacerla venir desde tan lejos. Pero su tamaño y forma la hacían increíblemente versátil. Eso era lo que realmente la intrigaba, lo que la entusiasmaba por tallarla ella misma. Saltó al distrito residencial laberíntico y usó su oído potenciado para rastrear cada movimiento de Moro. Concentración, cuando se enfoca en los ojos, mejora mucho la visión. Si se aplica a los oídos o la nariz, naturalmente refuerza la audición y el olfato. Rastrear un objetivo por el sonido era algo trivial para alguien con su experiencia. Moro zigzagueaba por el barrio, pero al darse cuenta de que Biscuit no lo perdía de vista, decidió dejar de malgastar energía y aura en correr. Subió a una azotea donde colgaban sábanas y ropa tendida. Cuando vio a Biscuit aterrizar con gracia al otro lado, su mirada se fijó de inmediato en el aura concentrada alrededor de sus orejas. Era obvio cómo lo había seguido tan fácilmente. Si hubieras corrido un poco más, quizás sí me habrías perdido, pequeño potenciador. Biscuit apoyó las manos en las caderas y miró a Moro con una sonrisa divertida. Moro mantuvo el rostro impasible, pero por dentro bufó. Déjate de payasadas, vieja zorra astuta. Sin embargo, conservó una expresión neutral y respondió con naturalidad. Te ves más joven que yo. Con una cara tan linda, ¿por qué fingir que eres mayor? ¿Eh? Biscuit parpadeó y entrelazó los dedos bajo la barbilla, fingiendo desconcierto. No estaba prestando atención. ¿Podrías repetirlo? Moro repitió con calma. Dije que eres muy linda como una princesa salida de un cuadro. No necesitas fingir que eres una adulta. Biscuit sonrió. Pero solo dices eso para halagarme, ¿verdad? Solo digo la verdad. Moro respondió con total naturalidad. Saber qué decirle a quien era uno de sus talentos. Pero contra una vieja manipuladora experta en engaños y en detectar mentiras, era prácticamente inútil. Biscuit estudió cuidadosamente el rostro de Moro y luego sonrió con picardía. Por cómo hablas empiezo a pensar que me equivoqué. Pareces más un manipulador que un potenciador. Moro no dijo nada. Ser viejo de verdad es un fastidio. Con ese pensamiento, cambió hábilmente de tema. ¿Por qué me persigues? ¿Eh? Biscuit cruzó los brazos, exasperada. Yo debería preguntarte eso. ¿Por qué diablos saliste corriendo así? Por ejercicio. ¿Ejercicio? Biscuit alzó una ceja. Era una excusa obvia. O mejor dicho, no tenía intención de responder en serio. Primero, soltó halagos falsos sin el más mínimo titubeo. Y ahora actuaba indiferente y evasivo. Parecía que toda esa persecución no le había causado ninguna presión real a ese mocoso. ¿O acaso tendría algunas bajo la manga para escapar? Biscuit consideró esa posibilidad. Moro, ajeno a sus pensamientos, permaneció tranquilo y dijo. Tu turno. ¿Por qué me persigues? Porque quiero enamorarme. Esa mentira sin sentido casi se le escapó, pero Biscuit la tragó a tiempo. La razón por la que había abandonado el acto de chica adorable era simple. Sabía que ya no obtendría ninguna diversión emocional con eso. Una esmeralda en bruto. Dejando atrás toda pretensión, Biscuit levantó un dedo delgado y fue directo al grano. Los ojos de Moro se contrajeron ligeramente al comprender. Ah, así que vienes por la esmeralda. No me extraña que me persiguieras con tanta insistencia. Bueno, ¿y de quién es la culpa? Saliste corriendo sin razón. Biscuit bajó el dedo y cerró el puño con un gesto sutil de amenaza, aunque su tono ya se volvía más negociador. Además, no lo digas como si fuera algo malo, puedo permitirme comprar una esmeralda. Ah, ¿sí? Moro tomó eso como confirmación de que Biscuit quería adquirirla y respondió al instante. Qué lástima. Ya la vendí ese mismo día. ¿Eh? Biscuit lo presionó rápido. ¿A quién se la vendiste? Al tasador de gemas Axel, de la casa de subastas Nampis. Moro sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la levantó. Es coleccionista de piedras sin tratar. Le encantó esa esmeralda verde. Pero si le ofreces un buen precio, creo que podría venderla. Tras hablar, Moro lanzó la tarjeta hacia Biscuit. Ella la atrapó sin esfuerzo y sonrió. ¿Por qué tengo la sensación de que me estás advirtiendo, sin decírmelo abiertamente, que no intente arrebatársela por la fuerza? ¿Cómo podría? Alguien tan linda como tú jamás haría algo así. Basta.
Biscuit lo interrumpió antes de que terminara. Uf. Soltó un suspiro resignado y agitó la mano. Un apodo que debería hacerme feliz suena mal viniendo de tu boca. Olvídalo, ya no me llames así. Moro guardó silencio. Biscuit lo observó un momento más antes de darse la vuelta. Mientras se alejaba, comentó con naturalidad. Al principio pensé que tenías un carácter bastante desagradable, pero parece que sí tienes algunos puntos a tu favor, al menos piensas en tus antiguos socios. Dicho esto, saltó de la azotea, y su pequeña figura desapareció entre las sábanas blancas ondeando al viento. Moro exhaló lentamente mientras veía las sábanas mecerse con la brisa. Por lo poco que sabía de Biscuit, estaba bastante seguro de que no recurriría al robo directo. Por eso deliberadamente había insinuado que ella quería robar la gema para obligarla a aclarar sus intenciones. Una vez que confirmó que en realidad quería comprarla, no tuvo problema en decirle dónde estaba. Momentos como ese demostraban que su conocimiento de la historia original todavía le servía. También se sintió aliviado de que esta cazadora de gemas de 2 estrellas tuviera al menos un mínimo de honor. A diferencia de otros cazadores, no era de los que usan cualquier medio para conseguir lo que quieren. Moro apartó la vista y sacudió ligeramente la cabeza. Por un instante, durante su conversación, había considerado forjar una conexión más profunda con Biscuit. Pero era lo bastante consciente de sí mismo como para saber que, comparado con diamantes en bruto como Gon y Killua, su talento no era lo suficientemente excepcional como para captar realmente la atención de Biscuit. Si eso significaba que se subestimaba, que así fuera. Creía que no sobreestimarse le ayudaría a evitar problemas innecesarios. Aún así, al menos hoy había dejado una impresión en Biscuit. Mañana es el último día de la subasta. Ya revisé todos los mercados de pujas de la ciudad, no debería quedar nada más por mover. De pie al borde de la azotea, Moro contempló el horizonte urbano a lo lejos. Yorkneu era un lugar extraño. Solo la subasta anual movía casi 100 billones en transacciones, impulsando la construcción de rascacielos y un comercio bullicioso. Pero al mismo tiempo, había barrios enteros de edificios viejos y deteriorados, llenos de mugre y caos. El cielo estrecho entre esas construcciones estaba cruzado por cables eléctricos enredados, fragmentado en trozos irregulares. Y aún más lejos, distritos completos de estructuras abandonadas y a medio construir se pudrían en el olvido. Solo falta un día más. Moro dio un paso adelante. Y se dejó caer. ¡Tum! Aterrizó con firmeza en un callejón. Sin dudarlo, caminó hacia la luz distante que brillaba al final del pasaje. Al alejarse de Downwater Street, la multitud se volvió más densa. Moro se mezcló sin esfuerzo, convirtiéndose en otro rostro anónimo en el mar de gente. A lo lejos, entre la marea de peatones, una figura parecida a una muñeca permanecía inmóvil. Vestía un kimono morado oscuro, con un corte de pelo recto y ojos morados intensos. Apenas aparentaba 6 o 7 años. Sostenía un abanico de papel cerrado contra sus labios y miraba sin emoción a través de los huecos entre la gente, observando cómo Moro desaparecía en la ciudad. Pequeños trozos blancos de papel flotaban suavemente en el aire. Te encontré. Esa niña, o mejor dicho, ese niño, era nada menos que Cayuto Soldic, el quinto hijo de la familia Soldic. Recientemente, los Soldic habían recibido 2 contratos. Uno era una orden de eliminar de inmediato. El otro, una orden de localizar primero. Para asesinos profesionales, matar era obviamente importante. Pero encontrar al objetivo era una habilidad igual de crucial. Las capacidades de Cayuto lo hacían especialmente apto para rastrear personas. Por eso había aceptado el contrato de rastreo, mientras que el contrato de asesinato había sido asignado a su hermano mayor, Irmi Soldic. Cayuto miró fríamente la calle bulliciosa frente a él. Calzado con sandalias tradicionales, dio pasos lentos y deliberados hacia adelante. El contrato especificaba que solo debía encontrar al objetivo, pero una vez hecho eso podía decidir libremente si intentaba matarlo él mismo. Si lo lograba, su pago se triplicaría. Avanzando con gracia entre la multitud, Cayuto no mostraba ninguna preocupación por perder a su presa. Puedo hacerlo. Desplegó su abanico de papel, cubriendo parcialmente su rostro. Un destello de luz brilló en sus ojos morados oscuros. Arena cielo. Hisoka caminaba por el pasillo reservado a los luchadores. De pronto, se detuvo. Apoyada contra la pared delante de él había una figura alta. Hisoka, lo siento, pero tengo que matarte. La figura habló con voz tranquila y firme. Dentro del pasillo, Hisoka dirigió su mirada hacia la figura que había hablado. Cabello negro largo, piel pálida de forma antinatural y ojos negros como el vacío, completamente carentes de emoción como una máscara sin vida. HMM. Al reconocer al visitante, la expresión de Hisoka permaneció indiferente.
Qué triste, hace apenas un par de días me preguntaste dónde estaba, y pensé que querías ponerte al día. Tranquilo. No desperdiciaría mi tiempo en algo tan inútil. El visitante no era otro que Irumi Soldik. Mientras Kayuto había aceptado el contrato para rastrear a Moro, el contrato de asesinato contra Hisoka le había correspondido a Irumi. Te llamé solo para preguntarte dónde estabas y así ahorrar tiempo buscándote. Irumi sacudió casualmente el teléfono en su mano antes de guardarlo de nuevo en el bolsillo. Luego, sin dudarlo, extrajo una aguja redondeada de nen de su manga y la sostuvo con delicadeza entre sus dedos finos. Una oleada de aura estalló a su alrededor. La intensidad de esa energía, junto con la intención asesina descarada, dejaba claro que no estaba bromeando. A pesar de sentir esa intención letal, Hisoka no reaccionó. De hecho, parecía casi sereno, como si estuviera en un estado de calma absoluta. Irumi, ¿qué se necesita para que dejes esa intención asesina? ¿Contrato? Imposible. Tengo una responsabilidad con mi cliente. El rostro de Irumi permaneció inexpresivo, su tono no dejaba espacio para negociar. Hisoka entrecerró ligeramente los ojos, se apoyó contra la pared y dijo con seriedad. Más dinero. De acuerdo. Acepto. Irumi retiró al instante su intención asesina y guardó la aguja de nuevo en su ropa. Comparado con la disciplina estricta de su padre o los principios de su abuelo, Irumi tenía mucho menos apego a la ética profesional. Mientras el precio fuera el adecuado, podía elegir actuar o no. Y a diferencia de su padre y su abuelo, quienes seguían una regla tácita de minimizar daños colaterales, a Irumi no le importaban esas normas. Después de todo, era un manipulador, alguien que hacía las cosas a su manera. Inclinando ligeramente la cabeza, Irumi estudió a Hisoka y de repente preguntó. ¿Pero tienes siquiera el dinero? Por lo que oí, gastaste todo tratando de rastrear a alguien. ¿Oh? Hisoka abrió lentamente los ojos, emitiendo un sonido suave de sorpresa. El silencio llenó el pasillo. Por un momento, los dos hombres simplemente se miraron sin decir nada. Entonces, ¿puedo pagarte después? Irumi, sin pronunciar palabra, volvió a sacar su aguja de nen. Rastreó en la ciudad. Los fragmentos de papel dispersos en el aire pasaban desapercibidos. Pero para Kayuto, eran marcadores que lo guiaban hacia su objetivo. Mientras se cumplieran las condiciones de activación, su habilidad le permitía localizar ubicaciones exactas incluso sin haber tenido contacto previo con el blanco. Por eso no le preocupaba perderlo de vista. Siguió acechando a distancia. Desde que el sol se ocultó hasta que las luces de la ciudad se encendieron, Kayuto siguió a Moro hasta un callejón oscuro y húmedo. El suelo estaba resbaladizo por el agua sucia. Basura y escombros se amontonaban contra las paredes. Sobre sus cabezas, una maraña de cables eléctricos colgaba precariamente en el aire. El hedor era insoportable, y el agua amenazaba con empaparle los calcetines blancos. Aún así, Kayuto no titubeó. ¿Fui descubierto yo? Mientras sus sandalias de madera golpeaban el suelo húmedo, Kayuto miró fijamente las sombras delante de él, reflexionando en silencio. Había mantenido una distancia cuidadosa, seguro de que Moro no lo había notado. Sin embargo, Moro había entrado de repente en un lugar así. Eso lo hacía preguntar si habría detectado ya su presencia. No puedo estar seguro. La distancia física dificultaba determinarlo. Si al menos tuviera una habilidad de escucha, no tendría que adivinar sentado aquí. Mis habilidades aún son demasiado inmaduras, olvídalo. Primero debo ocuparme de la presencia detrás de mí. Kayuto se detuvo junto a una pila de basura abandonada contra la pared. Luego, giró bruscamente y miró hacia la entrada del callejón. Una bombilla parpadeante colgaba de la pared, proyectando una luz tenue e intermitente sobre él. En la entrada del callejón, una figura emergió, bloqueando parte de la luz. En el callejón, gotas. Pasos salpicaban en los charcos, lanzando diminutas gotas al aire. A Moro no le importaba que el agua sucia le mojara los pantalones. Caminaba por el silencioso y oscuro callejón. Las paredes, cubiertas de capas de mugre, tenían bombillas colgando aquí y allá, iluminando débilmente ese rincón oscuro de la metrópolis. En los rincones, junto a contenedores y escombros, yonkis de ojos hundidos acechaban en las sombras. Al oír los pasos de Moro, sus miradas hambrientas y predadoras se clavaron en su figura limpia y bien vestida. Por un instante, el brillo de la codicia y la maldad brilló en sus pupilas. Pero cuando Moro se acercó, un frío extraño les heló el alma. La luz depredadora en sus ojos desapareció al instante, reemplazada por miedo y pánico. Bajaron la cabeza. No se atrevieron a mirarlo a los ojos.
Uno a uno, se encogieron, permitiendo que Moro pasara sin obstáculos hacia las profundidades del callejón. Moro caminó hasta llegar a una encrucijada donde varios callejones se cruzaban. Entonces, se detuvo. Con la espalda aún hacia el camino por el que vino, habló con calma. Este lugar sirve. ¿Qué opinas? Un momento de silencio pasó. Luego, detrás de él, el sonido de pasos rompió el aire. Un hombre salió de las sombras, con una mirada afilada y hostil. ¿Cuándo me notaste? Preguntó. Moro no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y lo estudió. El desconocido era alto y delgado, con rasgos afilados y ojos que brillaban con una luz siniestra. Su nariz y labios tenían cicatrices antiguas donde parecían faltar trozos. Nivel 18 más o menos. Al enfocarse en el aura de Nen que emanaba de él, Moro hizo una evaluación rápida. Decepcionante. Un usuario de materialización y un novato, además. Su mirada se desvió a la mano izquierda del hombre, donde el Nen se acumulaba sutilmente una señal clara de su categoría de Nen. Y esa cara. La había visto antes. Hacía 2 días en el mercado de subastas. ¿Otro buitre? Moro conectó rápidamente los puntos. Había supuesto que el perseguidor podría ser un secuaz de la organización Menú, pero resultó ser otro usuario de Nen buscando objetos infravalorados en la subasta igual que él. La única diferencia era que Moro absorbía la energía de Nen de sus hallazgos. Este tipo solo revendía los artículos para ganar dinero. Decepcionante. Moro suspiró por dentro. Había esperado que fuera un agente de la organización Menú, alguien digno de eliminar. En cambio, solo había atraído a un buitre celoso. Un don nadie enfadado porque Moro le había quitado parte de su negocio. Una codicia tan simple y mezquina. La expresión de Moro se oscureció por la decepción. Al ver eso, el hombre alto se volvió aún más hostil. En un barrio residencial bajo y abarrotado. Tanto Cayuto como Moro fueron blanco de problemas. En la entrada de uno de los callejones que llevaban más adentro del distrito, 3 hombres aparecieron de repente, bloqueando casi toda la luz exterior. Uno era bajo y gordo, otro alto y flaco como un mono, y el último ancho y musculoso como un oso. Se pararon en la entrada del callejón, mirando a Cayuto con ojos brillantes, como si estuvieran evaluando una mercancía valiosa. Parece una muñeca de verdad. Mercancía de alta calidad, jajaja. Esta se venderá por una fortuna. El hombre bajo y gordo miraba a Cayuto, sin necesidad de inspeccionarlo más para calcular su valor de reventa. Los 3 tenían antecedentes criminales, pero su principal negocio era la trata de personas. Un objetivo como Cayuto de esa calidad era raro. El hombre alto y flaco sonrió. Agarrémosla ya. No podemos dejar escapar a esta. Riendo, los 3 avanzaron hacia Cayuto. Pero, Cayuto no se movió. Para los traficantes, eso parecía miedo paralizante, como si su presa estuviera demasiado aturdida para huir. Pero, cegados por la codicia, ninguno se detuvo a preguntarse. ¿Por qué una niña tan bien vestida andaba sola por varias cuadras de un distrito tan peligroso y sucio? ¿Por qué no había ni rastro de miedo en su rostro? ¡Alto ahí! De pronto, una voz fría y afilada resonó desde la entrada del callejón. Los 3 traficantes se detuvieron al instante y se dieron la vuelta. Allí, un chico rubio avanzaba con una espada larga de madera en mano. Sus ojos ardían con una ira que ellos no podían entender. Al ver claramente a Kurapika, los traficantes intercambiaron miradas sorprendidos, luego emocionados. Otro de alta calidad. El hombre musculoso entrecerró los ojos, evaluando al recién llegado. Con rasgos tan llamativos, el chico de cabello dorado valía claramente tanto como el primer objetivo. Este chico Kurapika estaba allí por otra razón. Había venido a Yorknew City para recuperar los ojos robados de su pueblo. Mientras caminaba por las calles, había notado a ese grupo siguiendo a Cayuto. Al principio, no había pensado intervenir. Pero algo en esa escena le recordó a sus amigos de la infancia. Y su conciencia no le permitió seguir de largo. Pero al oír cómo los traficantes hablaban despreocupadamente de mercancía de calidad y venderlos por dinero, ya no pudo contener su furia. Agarrando sus espadas gemelas de madera, avanzó lentamente hacia ellos. Yo me encargo de este. Ustedes 2, agarren a la otra cría. Al ver que Kurapika seguía acercándose, el hombre musculoso ordenó a sus compañeros que fueran tras Cayuto. Entendido. El hombre gordo y el flaco rieron con malicia y cambiaron su atención hacia Cayuto. La expresión de Kurapika se tensó. Alzó sus espadas gemelas y se lanzó contra el hombre musculoso para detenerlo. Pero antes de que pudiera atacar, el hombre se movió más rápido y con más fuerza, y con un simple movimiento de su daga, le arrebató las espadas de madera. ¡Clan! Las espadas giraron en el aire antes de golpear la pared. El hombre musculoso no era débil. Inmediatamente evaluó que Kurapika tenía buenas habilidades físicas.
Pero eso no importaba. Aprovechando la oportunidad, agarró a Kurapika del cuello de la camisa y, con un solo movimiento, lo lanzó contra una pila de basura y escombros. ¡Bum! Kurapika se estrelló contra la pila de basura, sintiendo un dolor intenso en todo el cuerpo. Por un momento, no pudo levantarse. Pero aún así, se obligó a sentarse y giró la cabeza con esfuerzo. Y vio a los dos traficantes acercándose a Kayuto. Una ola de impotencia lo invadió. Se transformó en frustración. Y luego en una ira incontrolable. Ustedes bestias asquerosas con forma humana. Los ojos de Kurapika empezaron a tornarse rojos lentamente. Para entonces, el hombre gordo y el flaco ya habían alcanzado a Kayuto. Sus miradas codiciosas lo recorrieron. Sonrieron, mostrando dientes amarillentos y podridos. A pesar de su comportamiento repugnante, la expresión de Kayuto permaneció completamente neutra. Entonces, snap. Cerró su abanico de papel con un chasquido seco. Un leve clic resonó en el aire. Los traficantes abrieron la boca para hablar. Pero antes de que pudieran pronunciar palabra, la sangre brotó de sus cuerpos. Como fuentes, chorros carmesí explotaron hacia atrás, pintando el suelo sucio del callejón con rayas afiladas de rojo. ¡Gu! Sus rostros quedaron congelados en expresiones de shock y terror. Y luego, colapsaron, muertos. El traficante musculoso se quedó atónito. Kurapika, aún medio enterrado en los escombros, también. Sus ojos se abrieron desorbitados por la incredulidad. Monstruo. Al fin, el hombre musculoso recuperó la cordura. Sus instintos le gritaban. ¡Corre! Sin dudarlo, giró y salió corriendo. La mirada fría de Kayuto lo siguió. Al mirar hacia adelante, una nube de fragmentos blancos de papel danzaba en el aire. Y luego, cortó el cuerpo del hombre en pedazos. Sin emitir sonido alguno, su cuerpo en fuga se separó de repente en innumerables trozos. Su carne y órganos se dispersaron como pétalos al viento, tiñendo el callejón con una niebla roja. El rostro de Kurapika quedó salpicado de sangre. Tembló violentamente, mirando conmocionado los restos despedazados. ¿Qué acababa de pasar? No había visto ningún ataque visible. Y sin embargo, el hombre musculoso había sido cortado en pedazos al instante. Lo único de lo que Kurapika estaba seguro, era de que la niña frente a él lo había hecho sin esfuerzo. Lentamente, con rigidez, Kurapika giró la cabeza hacia Kayuto. En ese momento, Kayuto lo miró también. Al ver los ojos escarlata de Kurapika, la expresión de Kayuto permaneció impasible. Luego, con una ligera indiferencia, simplemente se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras. Detrás de él, Kurapika permaneció inmóvil, con el rostro en blanco por el shock. Mientras tanto, en una encrucijada de los callejones residenciales, el hombre alto y marcado miraba fijamente a Moro. «Has ganado mucho dinero estos últimos días, ¿verdad?» Moro permaneció en silencio, tan calmado e inmóvil como siempre. «Debiste haber sido más cuidadoso». El hombre marcado sabía que Moro no iba a hablar. Con eso, liberó su aura de nen y se lanzó hacia adelante para matarlo. Moro observó sus movimientos. Y sin moverse ni un centímetro, lanzó la mano hacia adelante. Una estrella fugaz brillante, del tamaño de un puño, voló hacia el atacante. Abanico de papel, kimono, sandalias de madera, un peinado de muñeca y un rostro delicado. Esas características permitieron a Moro identificar al instante al recién llegado. Y al juzgar por la intención asesina mal disimulada que emanaba de Kayuto, era claro que el objetivo era él. ¿Habrá aceptado un contrato de asesinato? Cuando Moro antes había pensado en la ubicación de Feitan, había imaginado la posibilidad de las habilidades de rastreo de Kayuto. Pero no esperaba encontrárselo en estas circunstancias. Dicho esto, la familia Soldique era realmente extraña. De hecho, permitían que un niño aceptara contratos de asesinato contra usuarios de Nen. Incluso si Kayuto ya dominaba el Nen, a su edad los riesgos superaban con creces los beneficios. Pero precisamente ese método de entrenamiento aparentemente extraño era el que había producido monstruo tras monstruo. Al mismo tiempo, Moro no podía evitar pensar si la persona que hubiera venido por él hoy hubiera sido Irumi, o incluso Silva, el problema habría sido mucho mayor. La mirada de Moro se detuvo en el rostro de Kayuto, que aparentaba apenas 6 o 7 años. De pronto, sintió que lo raro de los Soldin no era necesariamente algo malo. De hecho, Kayuto ya había cumplido los requisitos básicos del contrato y no necesitaba realmente continuar con el intento de asesinato contra Moro. Sin embargo, a veces la naturaleza fuerte e independiente de los manipuladores también era una forma de afirmar dominio. Kayuto salió del callejón y llegó a la esquina de la calle. El abanico en su mano se desplegó lentamente, cubriendo la mitad inferior de su rostro, mientras su pequeña figura se envolvía en una densa aura de Nen. Pensé que me había ocultado bien y que había contenido en mi intención asesina.
Sus ojos morados profundos reflejaban la figura de Moro. Su voz era juvenil y clara, pero cargada de una calma antinatural para su edad. Mientras observaba a Cayuto, Moro liberó su aura de nen al máximo y respondió con sequedad. Eso es solo tu percepción. En realidad, tu intención asesina es tan obvia como el agua sucia en el suelo, imposible de ignorar. Uno de los beneficios de haber experimentado voluntariamente incontables repeticiones de la muerte era que Moro tenía una sensibilidad aguda a la intención asesina. Así que no era necesariamente que la técnica de ocultamiento de Cayuto fuera mala para su edad, ya era excepcional. Cayuto no entendió la razón profunda detrás del comentario de Moro, pero ser despedido tan casualmente le enfrió la expresión. Aunque era un soldiki, había pasado por un entrenamiento físico y mental infernal desde pequeño. Seguía siendo solo un niño, uno que se enojaba cuando lo menospreciaban. Muere. La voz infantil cargaba una intención asesina heladora. Cayuto manipuló su nen y liberó un puñado de tiras delgadas y alargadas de papel desde su palma izquierda, dejándolas caer al suelo. Al mismo tiempo, agitó el abanico de papel en su mano derecha. Al instante, una ráfaga de viento envolvió las tiras de papel, lanzándolas como una lluvia de flechas hacia Moro. Moro, sin embargo, solo se hizo a un lado una vez y evadió el ataque sin esfuerzo. Clan. Clan. Las afiladas tiras de papel pasaron a su lado y se clavaron en una verja de hierro cercana, produciendo una serie de sonidos metálicos. Moro no prestó atención al ruido detrás de él. En cambio, miró de repente al cielo, fragmentado por una red de cables eléctricos. Vio una gran cantidad de pequeñas tiras triangulares de papel descendiendo como copos de nieve, aparentemente inofensivas. Pero Moro sabía muy bien que esas tiras triangulares eran la condición de activación de la habilidad de Cayuto. Aunque parecían inofensivas, contenían el poder de golpear los puntos débiles más vulnerables de un oponente. Mientras tanto, las tiras largas y afiladas que parecían más destructivas eran solo una distracción. Moro retiró rápidamente la vista y caminó hacia Cayuto mientras lanzaba una bala de nen hacia arriba con los dedos. Si esas tiras triangulares se le pegaban, sería un problema. Pero el problema era que hacer que esas tiras se adhirieran a un oponente era igual de complicado para Cayuto. Justo como ahora. Cayuto siguió con la mirada la bala de nen que Moro había disparado al aire. Bajo su atenta observación, la bala explotó en el cielo como fuegos artificiales, destruyendo por completo las tiras triangulares que caían. La onda expansiva residual ni siquiera dañó los cables eléctricos ni otras infraestructuras cercanas en las que dependían los vecinos. Eso por sí solo demostraba el control preciso de Moro sobre sus balas de nen. Maldita sea. El corazón de Cayuto se apretó. Mordió ligeramente el labio y, al ver a Moro acercarse con pasos firmes, agitó inmediatamente la manga ancha de su kimono. Al instante, una gran cantidad de tiras de papel se dispersaron desde su manga. Cayuto dio 2 pasos atrás, luego se movió como un bailarín, agitando grácilmente su abanico. Con cada movimiento, las tiras de papel que deberían haber caído al suelo parecieron cobrar vida, girando hacia Moro como algodón flotando en el aire. La mirada aguda de Moro identificó las tiras triangulares ocultas entre ellas, viendo claramente las intenciones de Cayuto. Después de todo, todavía era solo un niño. Aunque fuera de la familia Soldik, sus acciones estaban llenas de inexperiencia. Incluso sin entender los detalles de las tiras triangulares, una intención tan obvia pondría en alerta a cualquier usuario de nen. Splash. Moro barrió de repente la pierna por un charco en el suelo. Su aura guió el agua sucia, formando una cortina que destrozó las tiras de papel voladoras, abriendo una gran brecha en el ataque. Al mismo tiempo, Moro se estabilizó, siguió avanzando y de pronto dejó que su aura furiosa se desintegrara en incontables partículas brillantes que se expandieron como un círculo luminoso. Convergencia estelar. Movido por el resplandor de las estrellas, Moro atravesó las tiras de papel suspendidas en el aire. Los ojos de Cayuto temblaron como si hubiera sido sorprendido, y retrocedió instintivamente, aunque su abanico de papel acumulaba sutilmente intención asesina. La primera lluvia de flechas de papel que había lanzado antes salió de repente de la verja de hierro tras Moro, formando un arco antes de caer sobre él nuevamente. Moro, sin siquiera desviar la mirada, pareció percibir todo lo que ocurría a su alrededor. Ajustó sus pasos sin esfuerzo y evitó todas las flechas de papel entrantes como si hubiera previsto sus trayectorias. Luego, en un solo paso, cerró la distancia para atacar. Al ver todos sus ataques neutralizados sin esfuerzo, la expresión de Cayuto cambió ligeramente. Inmediatamente infundió nen en su abanico de papel y lo lanzó en un corte diagonal hacia arriba contra Moro. Los ojos de Moro brillaron con luz estelar.
Inclinó ligeramente el torso hacia atrás para esquivar el ataque mientras extendía la mano hacia el brazo de Cayuto. De pronto, una fuerte sensación de peligro envolvió a Cayuto, obligándolo a retirar la mano con rapidez. Al darse cuenta de que la longitud del abanico podría impedirle retroceder a tiempo, lo abandonó sin dudarlo. Esa acción indicaba claramente que había renunciado a la batalla. La mano de Moro no agarró la muñeca de Cayuto, sino el abanico que había descartado. Su mirada hacia Cayuto mostraba un toque de aburrimiento. ¿Tan fácilmente se rinde? No hay suficiente resistencia. Cayuto apenas logró retirarse, huyendo rápidamente. La brecha es demasiado grande. Tan vasta que no veía oportunidades, solo una sensación abrumadora de asfixia. Después de varios intercambios, Cayuto abandonó por completo el intento de asesinato y se concentró en huir. Pero entonces... Notó la mirada de Moro. Era una mirada. La que se le da a una presa sin ningún valor. Las pupilas moradas profundas de Cayuto se contrajeron bruscamente, y una sensación indescriptible de humillación e ira surgió dentro de él. ¡Maldita sea! Cayuto Soldic. Abandonar el abanico también significaba renunciar a cualquier posibilidad de victoria. Cayuto había planeado retirarse, pero la mirada de Moro lo provocó profundamente. Una oleada de humillación e ira abrumadora lo invadió, haciendo cada vez más difícil controlar su expresión. Moro abrió casualmente el abanico en su mano y miró el rostro emocionalmente inestable de Cayuto. Tan joven, y ya tienes el hábito de jugar con tus enemigos. Tú. Cayuto retrocedió de un salto, sus ojos temblando mientras miraba a Moro. ¿Jugar con la presa? Sí, le gustaba hacer eso. Pero en esta batalla, había estado en desventaja todo el tiempo. Nunca tuvo el control, mucho menos la oportunidad de jugar con su oponente. Si acaso, era él quien estaba siendo jugado. Pero ¿cómo este hombre lo había visto tan fácilmente? La sensación de que su naturaleza había sido expuesta con una sola mirada hacía que la presión que ya sentía fuera aún más asfixiante. Moro cerró el abanico con un chasquido y dijo con calma. No necesitas sorprenderte tanto. Las habilidades de Nen son un reflejo directo de la personalidad de quien las usa. Usas pequeñas tiras triangulares de papel aparentemente inofensivas como tu golpe mortal porque en el fondo quieres ver la incredulidad en los ojos de tus oponentes, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Cayuto apretó los puños instintivamente, su corazón latiendo con shock. En ese instante, la sensación de ser descubierto se intensificó aún más. Su pulso se aceleró, de hecho, sintió miedo. Moro bajó ligeramente la mirada, con un tono calmado. ¿Por qué tus intenciones eran demasiado obvias? Y estabas demasiado confiado, mostrando todos tus trucos abiertamente. Este tipo de táctica solo funciona contra bestias sin cerebro que no saben pensar. Cayuto mordió fuerte su labio, su voz temblorosa mientras forzaba las palabras. ¿Tú te detuviste de atacar solo para humillarme? Para nada. Moro negó ligeramente con la cabeza. En el momento en que agitaste tu abanico contra mí, la pelea ya había terminado. ¿Eh? El cuerpo de Cayuto se tensó al instante. Por alguna razón, creyó completamente las palabras de Moro. Sin pensarlo dos veces, giró y echó a correr. Sus mangas anchas flamearon tras él como alas mientras huía. Moro observó la figura que se alejaba con ojos serenos, mientras una estrella fugaz verde brillante se formaba en la punta de sus dedos. Solo con esquivar el ataque anterior de Cayuto, ya había cumplido la condición para activar convergencia estelar, marcando a Cayuto con una etiqueta estelar. Esto era posible porque el nivel de aura materializada de Cayuto no era muy alto. Además, al controlar sus ataques de papel antes, había vertido más de la mitad de su aura en ellos, reduciendo aún más su capacidad para defenderse contra marcas. Estrella fugaz engañosa. Moro lanzó ligeramente el dedo. La pequeña estrella fugaz, del tamaño de un huevo, al rebotar, duplicó su tamaño y potencia antes de lanzarse tras Cayuto en fuga. La luz verde iluminó el callejón oscuro y sucio como un haz escaneador, bloqueando rápidamente a su objetivo. Cayuto, zigzagueando por los callejones retorcidos, sintió la presencia que se acercaba rápidamente desde atrás. En cuestión de momentos, sintió peligro. ¿Un proyectil rastreador? Su visión periférica captó el resplandor verde, y Cayuto se detuvo abruptamente, extendiendo la mano instintivamente hacia su abanico para bloquear la bala de Nen entrante. Pero en cuanto movió la mano derecha, se dio cuenta. El abanico ya no estaba. Seguía en manos de ese tipo. Una oleada de pánico y miedo alteró sus pensamientos, algo que nunca antes había experimentado. Al ver la estrella fugaz acercarse, Cayuto hizo un último esfuerzo por esquivarla, presionando rápidamente su cuerpo contra la pared del callejón. La estrella pasó rozando su rostro, luego giró bruscamente en el aire, bloqueándolo de nuevo.
Cayuto ya había deducido que era un ataque guiado. No le quedaba otra opción que convocar todo el nen que le quedaba para construir una defensa. ¡Bum! La estrella fugaz impactó contra Cayuto. El golpe lo lanzó contra un edificio cercano. La explosión destrozó partes de las paredes circundantes, levantando una nube de polvo. Al segundo siguiente, Cayuto, cubierto de polvo y suciedad, con sangre goteando de la comisura de su boca, emergió de los escombros. Afortunadamente la potencia no era tan fuerte. Tos, tos. Quiso seguir corriendo, pero tropezó y cayó de rodillas, tosiendo más sangre. Justo cuando levantó la cabeza, vio una luz verde brillando en la esquina del callejón. Sus pupilas se contrajeron. Al instante siguiente, Moro surcó por encima de la esquina del callejón montado sobre una estrella fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizó justo frente a Cayuto. Todo el cuerpo de Cayuto se tensó. Luchó por levantarse, sus ojos fríos y listos para luchar de nuevo. Sin embargo, Moro simplemente saltó de la estrella fugaz, aterrizando firmemente en el suelo. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, la estrella brillante se desvaneció en la nada. Mirando el rostro ensangrentado de Cayuto, Moro dijo con significado: cuando bloqueaste la bala de Nen, debiste pensar. El impacto no fue tan fuerte, ¿verdad? Los ojos de Cayuto temblaron violentamente. De pronto, entendió Moro había contenido su fuerza. Y la razón por la que lo había hecho, ¿sería para jugar con su presa? Ese pensamiento hizo que Cayuto apretara los dientes de rabia. Si vas a matarme, hazlo ya. No me daré el gusto que buscas. No te mataré. Moro bajó la mirada, su voz calmada. Porque tu habilidad es valiosa. Cayuto se quedó helado. Pero al instante siguiente, vio nuevamente esa mirada en los ojos de Moro. La de alguien que mira a una presa sin ningún valor. Una mezcla de humillación y miedo explotó en su pecho, haciéndolo sentir que se asfixiaba. Nunca había experimentado algo así. Pero en medio de esa tormenta emocional, surgió un impulso instintivo de demostrar su valía. Sin embargo, su racionalidad restante le recordó una verdad innegable. No podía ganar. No había ninguna posibilidad. Moro, impasible ante la furiosa mirada de Cayuto, siguió hablando como si enunciara un hecho. Si yo fuera tú, me enfocaría completamente en perfeccionar mi golpe final en vez de mezclar tantos métodos de ataque innecesarios. Añadió luego. Además, tu hábito de jugar con la presa en realidad no encaja con el tipo de habilidad de un manipulador. Dicho esto, Moro extendió el abanico de papel de regreso hacia Cayuto. Podrías contratar fácilmente a unos niños para que dispersaran tus tiras de papel alrededor del objetivo de forma natural, asegurándote de que ya esté rodeado antes de atacar. Así garantizarías un golpe mortal. Pero eres demasiado orgulloso para ese tipo de truco, ¿verdad? Toma, es tu abanico. No lo quiero. Cayuto rechazó con brusquedad, luego apretó los dientes, se dio la vuelta y volvió a correr a pesar del dolor. Moro observó su reacción y simplemente retiró el abanico. Como de todas formas regresaba a su hotel, decidió seguirlo. Casualmente, era la misma dirección para salir de ese barrio residencial. Mientras tanto, Kurapika se apoyaba contra la pared de un callejón, su mente agitada por todo lo que acababa de presenciar. Ese niño era un monstruo. Clac. Clac. Pasos rápidos y frenéticos resonaron en el callejón. Kurapika salió de sus pensamientos y giró hacia el sonido. Y lo que vio, fue al mismo niño al que acababa de llamar monstruo. Ahora corriendo en pánico en su dirección, como si huyera de algo verdaderamente aterrador. ¿Qué pasó? La respiración apenas recuperada de Kurapika se volvió agitada de nuevo. Poderoso, indiferente, misterioso. Esas eran las impresiones inmediatas de Kurapika sobre Corpse. El montón de carne ensangrentada en el suelo del callejón resaltaba aún más la brutalidad de Corpse. Sin duda, era un monstruo. La percepción de Kurapika quedó sacudida hasta sus cimientos. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que un niño que aparentaba apenas 6 o 7 años pudiera, con un simple movimiento de su mano, partir a un adulto fuerte en docenas de pedazos desde la distancia. Justo cuando finalmente aceptaba la realidad frente a él, vio a ese mismo monstruo huyendo en pánico. ¿Qué había pasado? ¿Quién había herido tan gravemente a ese monstruo como para que huyera con tanto miedo? Kurapika se quedó allí, atónito, con un escalofrío helado recorriéndole la espina dorsal. Desde lo profundo del callejón, Cort emergió y notó al instante a Kurapika aún de pie allí. Lo ignoró por completo, atravesando los charcos sucios y los trozos de carne ensangrentada en el suelo, corriendo a toda velocidad hacia la salida del callejón, donde brillaba una luz intensa. No había forma de que creyera ingenuamente las palabras de Moro. Algo sobre que su habilidad era valiosa.
Ni siquiera había tenido la oportunidad de activar su habilidad en la pelea. Y esa mirada en sus ojos la recordaría para siempre. Apretando los dientes, Kurt ignoró sus heridas. En ese momento, su único pensamiento era poner la mayor distancia posible entre él y Moro. A su lado, Kurapika lo miró atónito mientras Kurt salía corriendo del callejón. Todo lo que había presenciado en esos breves 10 minutos le dio la sensación surrealista de estar atrapado en una pesadilla, como si una mano helada le estuviera aplastando su comprensión del mundo. Momentos después, nuevos pasos resonaron en el callejón. Moro salió de las profundidades del callejón. Esto es. Sus ojos primero se posaron en los dos cadáveres ensangrentados en el suelo y los trozos dispersos de carne, antes de notar al chico rubio apoyado contra la pared. Su mirada recorrió la ropa del chico, con el estilo distintivo del clan Kurta, y luego las espadas de madera atadas con una cuerda a su lado. Kurapika. A partir de esas pistas, Moro reconoció al instante la identidad del chico rubio y se sorprendió ligeramente. ¿Habrá venido atraído por las noticias de los ojos escarlata? Su visión periférica captó los restos sangrientos en el suelo. Aún podía distinguir algunos trozos de papel manchados de sangre, confirmando que esos cuerpos eran obra de Corps. Por la dispersión de la sangre, parecía que Kurt los había matado antes de ir tras él. Parece que no recuperaré mi abanico de papel. Moro desvió la mirada hacia la salida del callejón, donde brillaba la luz. Técnicamente, podía rastrear a Kurt de inmediato usando la marca estelar. Sin embargo, dado el estado mental actual de Kurt, alcanzarlo no serviría de nada. Probablemente alrededor de nivel 15 como era de esperar de la familia Soldik, una verdadera cuna de monstruos geniales. Moro reflexionó. La razón por la que había perdonado a Kurt hoy. Había varios factores, pero el más importante era que probablemente necesitaría sus habilidades de rastreo en el futuro. Solo esperaba que esa bondad dejara una impresión duradera en Corps. Por ahora, sin embargo, una preocupación mayor era quién había contratado a los Soldik para el asesinato. Esa pregunta no requería mucho esfuerzo para responderla. La respuesta era sin duda Nolan, el que controlaba la organización Menú. Lo que no había esperado era que el asesino enviado por los Soldik fuera Corps. Si hubiera sido Irumi, él mismo estaría huyendo ahora montado en una estrella voladora. Esto significaba que necesitaba adoptar un enfoque más proactivo. Pero con su fuerza actual, no podría manejar la represalia de los 10 dones. Esa preocupación surgió en su mente solo un instante antes de que la suprimiera con fuerza. Ya habían llegado al extremo de contratar a los Soldik para matarlo. No tenía sentido dudar ahora. Moro entendía la importancia de planificar con cuidado. Por eso siempre pensaba cada paso antes de decidir. Pero cuando llegaba el momento de actuar, nunca dudaba. Dada la situación actual, su plan era simple. Atacar directamente la base de operaciones de Nolan. Lo que hicieran los 10 dones en respuesta sería un problema para después. En el peor de los casos, podía dejar un mensaje en la escena del crimen. No rechazamos nada. Por lo tanto, no tomen ni una sola cosa de nosotros. Moro reflexionó. Kurapika luchaba por contener la tormenta dentro de sí, observando con cautela a Moro, que estaba sumido en sus pensamientos. Pero al ver el abanico de papel en la mano de Moro, recordó cómo ese aterrador monstruo había sido obligado a huir en desgracia. El shock que sentía por dentro comenzó a reflejarse en su rostro. Si este hombre podía reducir a un monstruo tan poderoso a ese estado, ¿qué tan fuerte sería realmente? El asombro dio paso a un deseo intenso. Era a la vez cuidadoso y reacio a desviar la mirada, observando en silencio a Moro. Al notar la mirada de Kurapika, Moro finalmente le prestó toda su atención. Deseo. Moro lo vio en los ojos de Kurapika. Al mismo tiempo, sintió que este Kurapika era diferente al de la historia original. Había algo desconocido en él. El Kurapika que había aparecido durante el examen de cazadores había sido calmado, compuesto y racional. Pero el que tenía frente a él ahora era bastante distinto. Entonces recordó la masacre del clan Kurta. Había ocurrido apenas hace 2 años. Eso explicaba mucho. Aún estaba creciendo. Moro llegó a esa conclusión. Después de todo, cualquiera que conociera al Kurapika compuesto y lógico del examen de cazadores nunca habría imaginado que cargaba un rencor tan profundo y desgarrador. Tampoco habría sabido lo que tuvo que soportar para llegar a ese estado. ¿Estás bien? Moro miró la leve mancha de sangre en los labios de Kurapika y preguntó. Kurapika se sobresaltó ligeramente. Aunque el hombre le hablaba, aunque su tono era amable, no se atrevía a formular la pregunta que le quemaba en el corazón. ¿Cómo lo hiciste? Eso era lo que quería preguntar. Al ver que Kurapika permanecía en silencio, Moro asumió que estaba demasiado abrumado. Una cosa aún lo desconcertaba.
Según Ubojin en la historia original, la Brigada Fantasma al menos había reconocido la fuerza del clan Kurta. Eso significaba que debía haber habido varios usuarios de Nen entre ellos. Sin embargo, Kurapika solo había aprendido sobre el Nen después de tomar el examen de cazadores. Pero ahora, debido a la interferencia de Kort, Kurapika había presenciado el poder del Nen mucho antes. Con la venganza como maldición que lo impulsaba, era natural que anhelara ese poder. ¿Necesitas ayuda? Al ver a Kurapika desconcertado, Moro alzó una ceja y preguntó de nuevo. Esa segunda muestra de preocupación le dio a Kurapika el valor que necesitaba. Pasar a lo que pasara, tenía que aprovechar esta oportunidad. Kurapika apretó los labios y finalmente formuló la pregunta que le pesaba en el alma. ¿Cómo lo hiciste? No responderé esa pregunta. No tengo obligación de hacerlo. Moro negó con la cabeza. Kurapika abrió la boca, solo para que la decepción lo inundara. Bajó la cabeza, evitando instintivamente que el hombre viera la tristeza y la debilidad en sus ojos. Frágil, sensible. Eso fue lo que Moro vio en Kurapika justo antes de que bajara la cabeza. Aunque simpatizaba con su situación, no había forma de que le revelara directamente información sobre el Nen. Eso sería demasiado peligroso. Incluso sin usar guío para observar cuidadosamente el aura tenue en el cuerpo de Kurapika, Moro podía percibir fácilmente su estado mental. Era como una cuerda tensa. Era bien sabido que los ojos escarlata del clan Kurta se activaban con emociones intensas. Y la activación frecuente de este rasgo hereditario inevitablemente afectaba la mente. Sin la influencia del Nen, la carga quizás no sería tan grave, pero con el tiempo, incluso pequeñas tensiones podían acumularse hasta volverse sustanciales. La masacre del clan Kurta. El horror absoluto de la escena dejada atrás debió haber forzado a Kurapika a una larga y agotadora batalla mental. En el futuro, el poder de los ojos escarlata sería uno de los activos más valiosos de Kurapika en su lucha contra la Brigada Fantasma. Pero en este momento, esos mismos ojos escarlata solo le causaban una mayor tensión psicológica. Sin embargo, este último superviviente del clan Kurta había mostrado una resistencia extraordinaria, superando ese trauma inmenso sin permitir que el odio corrompiera su verdadera naturaleza. Había logrado preservar su bondad. Eso, en sí mismo, era algo raro y precioso. Pero también era su mayor debilidad. Moro no tenía intención de interferir en la vida de otra persona. No deseaba dictar el camino que Kurapika debía tomar. Después de todo, la gente solo puede entender realmente un camino al caminarlo por sí misma. Pero esa no era la razón por la que se negaba a hablarle a Kurapika sobre el Nen. Dado el estado mental actual de Kurapika, aprender sobre el Nen solo le haría más daño que bien. Esa era una razón. La otra razón era que Moro simplemente no tenía tiempo que perder en él. Además, con su situación actual, si Kurapika se involucraba con él, solo sería arrastrado a problemas innecesarios. No era el momento adecuado. Moro siempre era racional, siempre cauteloso al considerar posibilidades futuras. Esa era una de las razones por las que había logrado establecerse en este mundo. Viniste aquí por los ojos escarlata, ¿verdad? Moro cambió casualmente de tema, mirando a Kurapika, que aún tenía la cabeza baja. Pero sus palabras tocaron una fibra sensible. ¿Cómo lo sabes? Kurapika no formuló la pregunta, pero reaccionó al instante. Su mano salió disparada y agarró la espada de madera a su lado. Sin embargo, frente al poder abrumador y desconocido de Moro, no se atrevió a actuar con imprudencia. Moro, por su parte, permaneció impasible ante la reacción de Kurapika. Simplemente declaró. Tu reacción lo confirma, superviviente del clan Kurta. La cabeza de Kurapika se levantó al instante, sus ojos ardiendo en un rojo profundo. El brillo de sus pupilas parecía formar una barrera, como si rechazara todo a su alrededor. La activación de los ojos escarlata destrozó la cautela, la razón y el último atisbo de contención de Kurapika. Clan. Agarrando con fuerza la espada de madera, atacó al monstruo que tan fácilmente había expuesto su identidad y sus intenciones. El ataque no tuvo vacilación alguna. Era el golpe más fuerte que jamás había lanzado bajo el poder de los ojos escarlata. Y aún así, Moro simplemente alzó un dedo y atrapó sin esfuerzo la hoja de madera. Las pupilas rojas de Kurapika se contrajeron bruscamente. Intentó arrancar la espada, poniendo toda su fuerza en ello. Pero era como tirar de una montaña inamovible. Moro no sujetaba la hoja con fuerza, simplemente la mantenía en su lugar con la punta de un dedo. Y aún así, parecía soldada a su mano. Debe haber alguna habilidad que desconozco, algo que le da una fuerza inimaginable. Si te molesta tanto que te expongan como superviviente del clan Kurta, entonces no andes por ahí usando ropa tan obvia del clan Kurta.
Moro empujó casualmente la espada de madera de regreso. La fuerza lo desequilibró a Kurapika, haciéndolo retroceder hasta que chocó contra la pared. Al oír las palabras de Moro, Kurapika se quedó paralizado. Bajó la mirada y vio su túnica azul y blanca del clan Kurta. Ah, así que por eso lo supo. Kurapika empezó a calmarse. Debido a los reportes noticiosos, el mundo exterior ya conocía la existencia del clan Kurta. Incluso ahora, había imágenes que no soportaba mirar circulando por internet. No era sorprendente que alguien reconociera la vestimenta tradicional del clan Kurta a partir de esas imágenes y usara ese conocimiento para probar su identidad. Eso era exactamente lo que este hombre había hecho. Además, si realmente hubiera querido hacerle daño, Kurapika ni siquiera habría tenido la oportunidad de blandir su espada. Pero solo al oír las palabras ojos escarlata y superviviente del clan Kurtame, el resplandor rojo en los ojos de Kurapika se desvaneció lentamente. Se sintió avergonzado por su falta de compostura. Con este nivel de autocontrol, ¿cómo podría alguna vez alcanzar su meta? Quítate la túnica exterior. Una voz lo sacó de sus pensamientos. Kurapika levantó la vista, confundido. Al ver la expresión firme de Moro, dudó, pero obedeció, quitándose la túnica exterior de estilo Kurta y entregándosela. Moro la tomó, luego se quitó su propia chaqueta negra y se la lanzó a Kurapika. Honestamente, Moro no entendía por qué Kurapika se había atrevido a caminar por ahí con ropa tan obvia. Con el alto valor de los ojos escarlata, incluso la más mínima filtración de información atraería a incontables personas como bestias hambrientas. Especialmente en Yorknew City. En las sombras más allá de la sociedad normal, existía cierto tipo de depredador, el tipo que vivía al filo del cuchillo. Si se enteraban de Kurapika, no dudarían en matarlo y tomar lo que quisieran, sin importarles si tenían o no al objetivo correcto. Probablemente no conozcas bien esta ciudad, pero te lo diré, este lugar está lleno de monstruos que te devorarían vivo. Moro rasgó la túnica de Kurapika en pedazos, la arrugó en una bola y continuó. Así que si quieres mantenerte a salvo, oculta el hecho de que eres un superviviente del clan Kurta. No uses ropa que revele tu identidad, y consíguete unos lentes de contacto de colores. Eso es todo lo que tengo que decir, haz lo que quieras. Dicho esto, Moro se dio la vuelta y se alejó. Kurapika lo miró, atónito. ¿Por qué me ayudas? Moro se detuvo un momento. Pero no respondió. ¿Por qué, en efecto? Quizás simplemente estaba plantando una semilla de bondad, con la esperanza de que diera frutos en el futuro. Hay una entrada para la casa de subastas Nampis en la chaqueta. Dejando esas palabras finales, Moro salió del callejón. Kurapika parpadeó sorprendido, luego revisó instintivamente los bolsillos. Dentro, encontró una entrada para la subasta de 12 millones de genji. Sus manos temblaron ligeramente. Apretó la entrada con fuerza, luego aflojó rápidamente el agarre, temiendo dañarla. Ni siquiera sé su nombre. Kurapika volvió la vista rápidamente hacia el callejón. Pero Moro ya se había ido. En la oscuridad silenciosa, solo pudo grabar profundamente en su memoria el rostro de ese hombre. La promoción de los ojos escarlata llevaba apenas 4 o 5 días. Moro anticipaba que Kurapika, al llegar apresuradamente a Yorknew City, probablemente ni siquiera podía permitirse la entrada de 12 millones de genji. Darle la entrada era una forma de que su viaje valiera la pena. En cuanto a la posesión de los ojos escarlata, ni lo pienses. Moro jamás se los entregaría simplemente a Kurapika. Incluso si Moro estuviera de un humor particularmente generoso y se los diera, Kurapika no podría conservarlos con sus habilidades actuales. Había una mayor probabilidad de que los ojos escarlata terminaran en manos de individuos codiciosos, dándoles una situación de compra uno, llévate otro gratis. Al salir del callejón, Moro pasó junto a un bote de basura y arrojó la túnica desgarrada dentro. Mañana es el último día de la subasta, pero la organización Menú ya está al tanto de mis movimientos. Podrían preparar un ataque de seguimiento o incluso enviar asesinos más fuertes. Moro se mezcló en la multitud bulliciosa y luego sacó su teléfono, enviando una solicitud a Argo para investigar la ubicación de Nolan. Pero la probabilidad de que lo rechazaran era alta. Un momento después, Moro recibió la respuesta de Argo tal como esperaba, era un rechazo firme. Argo ya había dejado claro antes. Estaba dispuesto a investigar a fondo a la Brigada Fantasma, pero no a la mafia, especialmente no a alguien como Nolan, que ocupaba tanto el puesto de un tendón como el liderazgo de la organización Menú. Moro guardó su teléfono. El rechazo de Argo era esperado, así que no lo decepcionó. Además, los canales de información no se limitaban solo a Argo. El sitio web de cazadores era sin duda el lugar más conveniente para obtener datos. Mientras tengas dinero, puedes comprar cualquier información que necesites en el sitio web de cazadores.
Esa era la experiencia general de la mayoría de los cazadores profesionales con el sitio. Sin embargo, algunos datos no se podían comprar, ni siquiera con dinero. Y para usar el sitio web de cazadores, se necesitaba una licencia de cazador. Moro no tenía una, y no podía esperar hasta finales de diciembre para tomar el examen de cazadores. Pero sí tenía dos amigos cazadores profesionales. En la calle bulliciosa. Moro se detuvo un momento, luego sacó su teléfono de nuevo y envió mensajes a Kansai y Zambika. En el mundo de los cazadores profesionales, el principio era simple. Tú me ayudas, yo te ayudo. Moro guardó su teléfono y regresó al hotel cerca de la casa de subastas Nampis. Tan pronto como entró al gran vestíbulo, escuchó ruidos de alboroto. La fuente del ruido era un gran grupo de miembros de la mafia, todos vestidos con trajes negros. Estaban de pie en parejas, charlando y fumando. Todo el vestíbulo estaba lleno del olor asfixiante del humo de segunda mano. Dado que los 10 dones estaban detrás de la casa de subastas Nampis, el área alrededor estaba infestada de miembros de la mafia. Moro ya se había acostumbrado y no prestó atención a los mafiosos casuales. Se dirigió directamente al ascensor. A mitad de camino, las puertas del ascensor se abrieron de repente, y un grupo de personas salió. Más precisamente, un grupo de guardaespaldas en trajes negros y gafas de sol rodeaba a un anciano bien vestido. Junto al anciano estaba un hombre alto con orejas puntiagudas, barba y un rostro que recordaba a los vampiros de la televisión. Moro miró al anciano. Era Vatera, un multimillonario con cientos de miles de millones. Habiendo trabajado un año en el negocio de antigüedades, Moro reconoció al instante la identidad del anciano. La subasta de este año presentaría un conjunto de juegos de Greed Island como artículo final, y este multimillonario, que había venido específicamente por Greed Island, no podía perderlo. Moro desvió la mirada de Vatera al hombre de orejas puntiagudas. Dado que estaba junto a Vatera y compartía las mismas orejas puntiagudas, era claro que el hombre era un cazador profesional Setsusera. Moro no se detuvo. Pasó junto a Vatera y su grupo y entró al ascensor. Mientras las puertas del ascensor comenzaban a cerrarse, Setsusera, que ya había caminado cierta distancia, se giró de repente y miró atrás. Dentro del ascensor, Moro encontró naturalmente su mirada. Al ver esto, Setsusera desvió silenciosamente los ojos, y las puertas del ascensor se cerraron tras él. Vatera, rodeado de guardaespaldas, pareció percibir algo y preguntó: ¿Qué pasa? Nada. Ese joven era un usuario de NEN. Solo lo miré un poco más de lo normal. Setsusera explicó, manteniendo la vista al frente. Vatera asintió ligeramente y no dijo más. Desde que había empezado a ofrecer grandes sumas para reclutar usuarios de NEN y completar Greed Island, se había encontrado con no menos de 800 o 1000 usuarios de NEN. Naturalmente, no le importaba el joven usuario de NEN que acababa de ver. Dentro del ascensor, Moro recordó lo que sabía sobre Vatera de la historia original. Este multimillonario había gastado miles de millones de Genbi en comprar equipos del juego Greed Island en un intento por salvar a su amante en coma. También había ofrecido una recompensa de 500.000 millones de Genbi para reclutar usuarios de NEN y completar el juego. Moro recordaba especialmente la escena en la que Vatera compró 7 conjuntos de equipos de Greed Island en la subasta. Para filtrar a usuarios de NEN competentes, había atraído a casi 200 usuarios de NEN. Era difícil imaginar cuánto dinero y esfuerzo había invertido este multimillonario en este empeño. Además, Moro se preguntaba si Vatera alguna vez había considerado usar la recompensa de 500.000 millones de Genbi para encontrar un usuario de NEN con habilidades curativas. O quizás ya lo había intentado, pero no había encontrado ninguno. La familia Soldin nunca consideraría ganar ese tipo de dinero. De lo contrario, podrían haber usado simplemente la máquina de los deseos, un ligero toque de dedo, y los 500.000 millones serían suyos. Era una lástima que esos dos mundos nunca se cruzaran. Por un lado estaba Vatera, dispuesto a gastar miles de millones para salvar a su amante, pero aún así sin éxito. Por el otro, la familia Soldik, que fácilmente podría salvar a la amante de Vatera, pero nunca usaría la máquina de los deseos por dinero. El mundo a veces era extraño e irracional. Moro no pudo evitar sentir un poco de simpatía. En lo alto de un edificio alto, un joven con flequillo inclinado y ojos estrechos estaba de pie al borde de la azotea, sosteniendo un telescopio. Este joven, con el nombre en clave Mosquito Venenoso, era uno de los miembros más élite de las Bestias Sombrías, el escuadrón más fuerte de los 10 dones. Lo encontré. Mosquito Venenoso miró hacia el hotel en la distancia, con una expresión pensativa en los ojos. En ese momento, pasos suaves se acercaron desde atrás. El dueño de esos pasos era un hombre que solo llevaba ropa interior, completamente sin vello, con un cuerpo tan flexible como una lombriz.
Era otro miembro de las bestias sombrías Lombriz. ¿Esperamos hasta que termine la subasta para actuar? Lombriz se acercó a Mosquito Venenoso y miró hacia el hotel. Mosquito Venenoso levantó un dedo largo hacia su mejilla y dijo: veamos, pero la subasta es definitivamente más importante. No podemos molestar a los invitados, y además el diseño de la ciudad afecta tus habilidades, ¿verdad? ¿Me estás subestimando? Lombriz giró la cabeza, sus ojos fríos. Mosquito Venenoso rió. Sigues siendo tan sensible como siempre. Déjame ser claro, si actuamos, no podemos permitir que el objetivo escape. Las bestias sombrías eran el escuadrón más preciado de los 10 dones. También se consideraban los enforcadores más fuertes seleccionados de todas las organizaciones mafiosas de los 6 continentes y 10 distritos. Sanguijuela, murciélago, gusano, perro enfermo, lombriz, puercoespín, babosa, mosquito venenoso, búho, lagarto. Esos nombres, que sonaban más como códigos que identidades reales, habían hecho olvidar hace tiempo los verdaderos nombres de las bestias sombrías. Todo lo que la gente sabía era que las bestias sombrías representaban la máxima fuerza de combate de toda la mafia. Moro hojeaba la información que Kansai le había enviado sobre las bestias sombrías. Originalmente, le había pedido a Kansai que le consiguiera la ubicación de Nolan. Pero ni siquiera el sitio web de cazadores tenía registros. Parecía que figuras como los 10 dones y Nolan cambiaban frecuentemente sus escondites. En la historia original, incluso Irumi tuvo que depender de las habilidades de Kort para localizar a los 10 dones en un tiempo limitado. Aunque no logró obtener la ubicación de Nolan, Kansai, quizás como forma de consolarlo, le envió entusiasmado varias piezas de información, incluyendo detalles sobre las bestias sombrías, e incluso especificó que no había cargo. Moro no tuvo más remedio que aceptarla. Revisó la información en su habitación de hotel, al menos memorizando las apariencias de las bestias sombrías. Después de repasar la información, envió un mensaje de agradecimiento a Kansai y también respondió cortésmente a Zambika. A diferencia de la respuesta entusiasta de Kansai, el rechazo de Zambika tenía un tono mucho más fuerte. Moro reconoció al instante que el mensaje no estaba escrito por Zambika misma, probablemente era de su estricto maestro. Aún así, Moro fingió no darse cuenta y respondió cortésmente. La noche siguiente, en la casa de subastas Nampis, Moro, vestido con ropa formal, entró al lugar temprano. Sus artículos de subasta habían sido distribuidos entre diferentes salas. Los ojos escarlata habían sido asignados a la sala C, que tenía el tercer mayor número de compradores potenciales. Según Akesai, los ojos escarlata se habían añadido a la lista de subastas en el último minuto. Dado que se clasificaban como órganos humanos, un coleccionable relativamente nicho, se colocaron en una subasta especializada para coleccionistas de restos humanos, donde serían el gran final de la sala C. A Moro no le importaba. Esta noche, solo le interesaban los artículos que se subastarían en la sala A. Esta sala presentaba principalmente antigüedades, objetos varios y obras de arte históricas. Si alguno de ellos contenía energía de Nen, intentaría ganar la puja. Sin embargo, dado que la sala A tenía el mayor número de compradores, su presupuesto de más de 1.000 millones de Genji podría no ser suficiente para asegurar algo. Guiado por el personal, Moro entró a la sala y tomó asiento hacia la parte trasera. Una vez sentado, observó en silencio a los compradores en la sala de subastas. Faltaban unos 30 minutos para que comenzara la subasta, y los compradores seguían llegando. De pronto, se armó un alboroto cerca de la entrada. Moro miró y vio a Batera y Setsusera liderando un grupo hacia los asientos de la primera fila. Los compradores cercanos comenzaron a murmurar entre ellos. Naturalmente, el tema de conversación era la determinación de Batera por adquirir Greed Island. ¿Qué, te interesa Greed Island? Una voz femenina suave habló de repente desde atrás de él. ¿Cuándo? La expresión de Moro cambió al instante. Por reflejo, abrió todos sus nodos de aura, pero casi de inmediato los cerró de nuevo. Porque reconoció al instante quién era la persona detrás de él. Biscuit Krueger. Lo había hecho a propósito. Moro suspiró por dentro, se dio la vuelta y vio a Biscuit apoyando los brazos en el respaldo de una silla grande, mirándolo con una sonrisa brillante, como una flor. Una chica tan linda como tú debería tener cuidado. Basta. 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 La sonrisa de Biscuit se congeló, y cruzó los brazos formando una X. Moro, al ver su reacción, permaneció impasible y continuó. De acuerdo, entonces chica lindísima y super ultra. Biscuit se estremeció. Olvidando por completo su apariencia de dama, puso los ojos en blanco y murmuró. Eres tan rencoroso. Solo te estaba molestando. ¿Molestando?
Moro fingió confusión, inclinando la cabeza como si no hubiera entendido sus palabras. Biscuit, por supuesto, lo vio venir y suspiró. Deja de hacerte el tonto. No tienes ni un ápice de encanto juvenil. ¡Qué desperdicio de esa cara tan guapa que tienes! Los labios de Moro se contrajeron ligeramente. Si hablamos de actuar según tu edad, tía, quizás deberías reflexionar tú primero. Claro, solo podía pensarlo, decírselo en voz alta sería suicidio. ¿Esa esmeralda sin tratar a Kesai te la vendió? Suprimiendo sus pensamientos, Moro cambió de tema. Biscuit sonrió de nuevo y respondió con seriedad. No, no me la vendió. ¿Ah? Moro miró el rostro sonriente de Biscuit y frunció el ceño. Entonces, ¿por qué se ve tan feliz? Por un instante, un pensamiento cruzó su mente. ¿Habrá Kesai sido manejado por esta vieja disfrazada de chica? Mientras más consideraba esa posibilidad, más se fruncía su ceño. Jajaja, era broma. Al ver que Moro realmente empezaba a preocuparse por Kesai, Biscuit se rió aún más fuerte. Moro se quedó sin palabras. Relajó el ceño y dijo con expresión neutra. Una chica tan linda como tú. Habla normal. Biscuit le dio un golpe en la frente, cortando sus palabras con pura fuerza. Su velocidad era aterradora, y su control sobre la fuerza era impecable. Moro sintió el impacto, pero no le dolió solo lo suficiente para que supiera que lo había golpeado. Instintivamente, se frotó la frente, usando el gesto para ocultar la sorpresa en sus ojos. Biscuit retiró la mano y sonrió con suficiencia. A Kesai no me la vendió, me la regaló. ¿Qué? Moro se quedó atónito. Inmediatamente, surgió el escepticismo. El Akesai que él conocía no solo era fanático de las piedras sin tratar, sino también extremadamente codicioso. Era difícil creer que simplemente regalara una esmeralda sin tratar. HMPH. No dejes que mi apariencia delicada y linda te engañe. Soy bastante famosa en el mundo de las gemas. Biscuit agitó su dedo índice con orgullo y declaró. Tu socio de negocios admira mi reputación, así que me dio la esmeralda sin dudarlo. ¿Ah, sí? Moro seguía dudando. Mientras charlaban, las luces de la sala de subasta se atenuaron. Un momento después, varios focos iluminaron el escenario, destacando a una joven y hermosa subastadora en un vestido de noche negro. Bienvenidos, distinguidos invitados. Sé que han estado esperando con ansias este evento, así que vayamos directo a la subasta. Nuestro primer artículo de la noche: una hoja de ejecución de 600 años del reino de Schiller. Al terminar de hablar, un asistente empujó un carrito con la hoja de ejecución y la colocó en el centro del escenario. Moro se enderezó instintivamente, sus ojos brillando mientras miraba la hoja envuelta en aura oscura. Un buen